Bienvenidos a nuestra siguiente entrega de Don Huesos. Hoy vamos a hablar de precisamente por qué me llamo Don Huesos. Tiene que ver con el hecho de que la historia está llena de muerte, sí, pero los huesos nos recuerdan no solo de algo muerto, sino de algo incluso más importante aún, de algo que estuvo vivo. En el caso de nuestra civilización tenemos que entender que es el hijo del hijo del hijo del hijo de muchas otras civilizaciones. Y eso quiere decir que técnicamente vivimos en una sociedad post-apocalíptica. Hoy vengo a hablar del primer apocalipsis del que tengamos registro históricamente. Estoy hablando del colapso de la Era de Bronce. Dicen por ahí los alemanes que el cielo siempre se está cayendo, y también se dice por ahí en la Biblia que no hay nada nuevo bajo el sol. Y es verdad. En el caso de la Era de Bronce, tenemos que habían 4 civilizaciones sumamente importantes en Medio Oriente, que era entonces el centro de la civilización. Sí, ya existían civilizaciones en Oriente y ya existía la civilización del Valle del Indo, pero estamos hablando de 4 de las civilizaciones más importantes que dejaran legado para que luego nuestras civilizaciones pudieran nacer. La llamada, aunque es debatible, la llamada primera civilización europea fueron los minoicos, los antecesores de los griegos, los hititas, los que ahora conocemos como los primeros turcos porque vivían en lo que hoy llamamos Turquía, los sumerios, que preceden a los acadios y hasta los babilonios, así de viejos son, y los egipcios. Por supuesto, no estamos hablando de los egipcios ptolemaicos. Seguramente cuando yo digo Egipto estarás pensando en Cleopatra y en toda esta parafernalia como de oro y jaspe y jade azul. Bueno, no estamos hablando de ese Egipto, estamos hablando de un Egipto infinitamente más antiguo. Solo para ponernos en contexto, tienes que entender que tenemos menos distancia con respecto a Cleopatra, de la distancia que Cleopatra tenía de la creación de las pirámides. Las pirámides de Egipto eran más viejas para Cleopatra de lo que Cleopatra es para nosotros. Pongan eso en perspectiva. Y estamos hablando de 4 de las primeras civilizaciones. Estas civilizaciones en la Era de Bronce tenían un sistema de comercio técnicamente globalizado. Para que una pudiera subsistir, las demás tenían que subsistir. Y ese fue desgraciadamente su talón de Aquiles. Porque para que el bronce pueda ser producido, se necesitan 2 ingredientes principales. Se necesita cobre y estaño. No todas las naciones tenían cobre, no todas tenían estaño. Algunas no tenían ninguno de los dos. Pero, gracias a sus redes de comercio, podían conseguir ambos recursos. Y por supuesto otros tantos recursos como lo son de lujo o incluso comida. Tan sofisticado era el sistema de comercio en esa época que a veces se conseguía estaño incluso desde Britania, la Inglaterra moderna. Recuerden, estamos hablando de que esta Era de Bronce, el epicentro era el Medio Oriente. Europa prácticamente no pintaba. Pero bueno, ahora vamos a hablar de cómo colapsó. Solo tenemos teorías realmente, pero la teoría a la que se le da más credibilidad es que hubo un colapso ecológico. No entendemos muy bien de qué naturaleza, aunque se llega a teorizar que explotó un volcán en Islandia. Este volcán hizo que hubiera suficiente cambio climático, provocó que todos los asentamientos sedentarios que tenían granjas fallaran. Sus granjas se marchitaron, se pudrieron o simplemente no florecieron debido al cambio climático tan radical que generó la explosión del volcán. De nuevo, todo esto es solo una teoría, pero sí que sabemos que algunos pasos en este colapso se dieron de manera definitiva, aunque no nos queden bien claras las causas. En el caso de el fallo agrícola, tenemos registros amplios, incluso de cartas hechas en tablillas de arcilla, en las cuales se habla sobre la falta de alimento en el punto de origen de quien está mandando la carta. Cartas de tablilla de arcilla, pueden imaginar eso, no es como que las metes en un sobre y las sacas. ¿Cómo transportas una tablilla de arcilla? Bueno, supongo que es fácil de transportar una tablilla de arcilla, pero imagínate ser un cartero y tener que llenar la espalda de tablillas de arcilla. Este cambio climático y esta falla alimentaria generó 2 problemas. Número 1, un montón de migrantes que estaban buscando mejores oportunidades en otros lugares. Seguramente hubieron muchos asentamientos que, siendo sedentarios, se revirtieron a ser nómadas, y otros que, ya siendo nómadas, se dieron cuenta de que los lugares habituales que visitaban para conseguir comida no estaban funcionando y tuvieron que migrar hacia lugares en donde pudiera estar fallando menos la comida. Esto, a su vez, generó que se fueran acumulando estos migrantes y crearon, teóricamente, lo que hoy llamamos las gentes del mar, los pueblos del mar. Quedan en registros egipcios y se registró una batalla de los egipcios contra los pueblos del mar.
Una batalla que, aunque los egipcios ganaron, desgastó tanto su burocracia y su sistema político que hizo que se colapsaran y ese Egipto fuera destruido para entrar en el periodo de los 13 reinos. Evidentemente, cuando no hay con qué comerciar porque ya no hay comida y ahora hay migrantes, no comerciantes, empiezas a dejar de recibir estaño de Britania y empiezas a dejar de recibir comida de naciones en las que antes había comida, se corta el comercio y entonces ya no hay ni estaño, ni cobre, ni comida y entonces sucede un colapso económico total. El colapso económico y el alimentario genera que en general la gente esté muy, no sé, enojada con el sistema, que no estén muy seguros de lo que está sucediendo y por supuesto que lo atribuyan a fenómenos divinos. Entre todo, podemos sumar para que terminara todo en un colapso civilizacional o colapso sistemático total. El punto que busco hacer con esto, tan removido de México como pueda parecer, en teoría, es que toda civilización sigue un ciclo de vida semejante, si no es que idéntico, a un ser vivo. Piensen cómo un ser vivo, primero uno unicelular, está conformado de varias moléculas. Luego, ese unicelular se puede juntar con otros unicelulares para conformar pluricelulares. Esos pluricelulares se pueden también juntar y convertirse en órganos y organelos que terminan conformando a un ser más grande. Y ese ser más grande podemos ser tú o yo, para que luego ese tú o yo nos juntemos en lo que llamamos sociedades y esas sociedades, familias, se terminen convirtiendo en países, civilizaciones, estados, comunidades. Las mismas reglas que aplican a un ser unicelular en cómo se compone y descompone de sus moléculas son exactamente las mismas reglas a las que obedecemos nosotros y nuestras civilizaciones, nuestros pueblos, naciones, etcétera, civilizaciones. Aunque, por supuesto, que la fractalidad de estos efectos y estas leyes de posesión y descomposición están escaladas de manera exponencial, de una manera potenciada. No estamos hablando de exactamente las mismas reglas físicas y químicas, estamos hablando de cómo puedes extrapolar el cuidado, el crecimiento, el nacimiento, la reproducción y luego la muerte de un ser unicelular a una civilización. Aunque el nivel de complejidad sea totalmente distinto, las reglas siguen siendo las mismas. La pregunta que te dejo es, ¿en qué parte del ciclo de vida crees que esté México?